tal amigos? Muy bienvenidos sean todos ustedes este domingo. Estamos transmitiendo desde el Garden de Santa Fe. Agradezco, como todos los domingos, la producción del programa al señor Jaime Maussan. Y en cabina tenemos a nuestro compañero, el ingeniero Francisco Domínguez, y a Héctor. El día de hoy, queridos amigos, vamos a dedicar justamente pues esta disertación al simbolismo de los búhos y tecolotes. Ustedes saben que son muy típicos en la cultura totonaca y más aún en toda Mesoamérica fueron una expresión muy típica justo de los rituales mortuorios. Entonces, quiero decirle que dentro de todas estas prácticas fúnebres encontramos la figura de las palmas y por supuesto de los yugos. El día de hoy tenemos dos esculturas maravillosas, las tomé del libro de Paul Westman y ambas, de acuerdo al autor, están ubicadas en el Museo Nacional de Antropología. Actualmente no he visto estas esculturas en las últimas exposiciones del museo, sin embargo, de acuerdo al autor, cuyo libro data, es una primera publicación de 1960, señala que formaban parte de ese acervo. Quiero comentarle, querido amigo, que el tecolote es un ave asociada a los malos augurios, especialmente usted debe tener o conocer el antecedente, ¿verdad?, de que era un ave, que se encontraba, por así decirlo, catalogada, ¿verdad?, como un mensajero del infierno, del inframundo, de esos planos, de esa serie consecutiva de planos y dimensiones a la que pertenecen las almas de los desencarnados y que justamente, no se caracterizaron por tener una vida, ¿cómo puedo decirle?, de mucha ayuda al prójimo, a todos los demás. En algunas dimensiones o planos del inframundo se encuentran también las almas de muchos seres que llevaron una existencia común, es decir, tuvieron un desempeño sin ningún suceso, por así decirlo, relevante, por el que fueran recordados especialmente entre sus sucesores o entre, ¿verdad?, las generaciones posteriores. Estos seres no son considerados tradicional o usualmente ancestros benefactores de las comunidades y por lo tanto, simplemente una vez que experimentaban la muerte viajaban al inframundo. Quiero decirle, querido amigo, que es a través de esta figura muy relevante que es la del búho tecolote como se manifiesta también un estado intermedio entre la vida y la muerte. Usted sabe que hemos hablado generalmente de que las esculturas mesoamericanas, como por ejemplo el monolito de Coatlicue, que forma parte del prodigioso acervo del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, dan a conocer simbólicamente una escala gradual de polos opuestos y aparentemente antagónicos e irreconciliables, como son la vida y la muerte. Yo le decía, querido amigo, que en esta hipótesis, ¿verdad?, no se hace justamente una clara alusión a un estado intermedio entre ambos polos. Por el contrario, la vida y la muerte simplemente se hallan separados por estados graduales de conciencia. Cuando en el monolito a Coatlicue la falda de serpientes que se anuda también con un cinto de serpiente viva, ¿verdad?, encuentra una unión, entendemos que efectivamente el estado de conciencia entre los seres vivos y muertos no tiene una variación significativa cuando no han accedido o no hemos accedido a un estado de conciencia de espiritualidad plena. Es decir, los seres no espirituales, los seres como usted o como yo tal vez, ¿verdad?, los seres que no hemos experimentado en vida esa forma de resurrección, estamos limitados, usted lo sabe, somos seres limitados y somos definidos además
por las características del plano material al que pertenecemos y que, bueno, está vinculado a ese plano inmaterial o a ese plano anímico que es simultáneo. Es decir, nuestra existencia se desarrolla en dos planos simultáneos, sin embargo sigue siendo una existencia limitada. Somos seres que nacemos y morimos. Pero los símbolos que vamos a revisar el día de hoy integran otra concepción muy poco común, querido amigo, en el simbolismo mesoamericano y aún en el simbolismo universal, porque yo no he estudiado otra escultura u otro símbolo que integre también un estado de vida latente. ¿Ve usted? Es una concepción ideológica, cultural muy común en el hinduismo. Antes de reencarnar, los seres, transitamos por un periodo de existencia latente, un periodo en el que la mayor parte de los seres que se encuentran próximos a reencarnar han olvidado las vidas que han tenido anteriormente. Entonces, la mayor parte de los seres, sobre todo de este continente, ¿verdad?, de este hemisferio, de este continente, que no estamos además familiarizados con la idea de la reencarnación en general, no recordamos otras vidas, ¿ve usted? Y tampoco las muertes. Sin embargo, hay símbolos mesoamericanos que confirman la creencia de muchas comunidades sobre el que regresamos nuevamente y volvemos a morir innumerables veces. El simbolismo actual, el que yo le voy a presentar el día de hoy, tiene una concepción y una alusión muy clara además a esa idea del retorno. No es un perpetuo retorno, es un retorno hasta en tanto nos liberamos de nuestra condición limitada. Los hinduistas dirían que hemos alcanzado la iluminación, nos hemos liberado de la serie o del ciclo de reencarnaciones, hemos adquirido conciencia de que somos inmortales aún en vida, como lo decía el Buda, ¿verdad? Es la victoria final, y como decía Cristo también en el Nuevo Testamento, dice: la muerte es el último enemigo a vencer. Yo le había mencionado también algunos textos chamánicos en donde se concibe, de acuerdo a esas comunidades ancestrales muy sabias, comunidades indígenas, que es posible resucitar. ¿Ve usted? Le había mencionado también una obra contemporánea, La historia de la vida de Don Juan, de Carlos Castaneda, en donde se dice que no únicamente el chamán o el nahual Don Juan, sino también su gran amigo Don Genarito logran resucitar estando vivos. Y más aún, describe a lo largo de varios capítulos esa experimentación que tuvo Don Genarito sobre la resurrección estando vivo. Entonces, bueno, querido amigo, se sabe que es un hecho, se sabe también que grandes maestros han resucitado en vida, y justo los símbolos del día de hoy, le comento, dan testimonio de que la resurrección es un hecho, es una gran verdad, la resurrección en vida, querido amigo, no estoy hablando del hecho de que cuando morimos resucitamos y tomamos conciencia y vamos a otro plano de almas desencarnadas, que algunas de ellas han tomado conciencia de que la muerte no es definitiva ni permanente, sino solo es una etapa más de la existencia. Van a otro plano o a otra dimensión. Sin embargo, algunos nacemos con el recuerdo vívido de que hemos vivido y muerto ya anteriormente, y no solo una o dos veces, sino muchas más. Algunos incluso conservamos en la memoria pues ese recuerdo de que venimos de otros mundos, de otros planetas.
Yo tengo en internet algunos escritos en donde pues he tratado de alguna forma de establecer un contacto con los seres a quienes consideré mis hermanos hace muchos milenios. Describo la forma, además de cómo vine a este planeta, vine en un viaje espacial, y describo también la forma de morir que tuve en aquella existencia. Yo comprendo que pues habemos muchas personas vivas actualmente que hemos venido de otros mundos, hemos muerto y hemos reencarnado en muchos hombres y mujeres. Yo considero también que el recuerdo que tenemos de aquellas vidas y muertes nos aporta mayor luz para nuestro desarrollo espiritual, porque muchas de esas muertes se debieron indudablemente a errores que cometimos en otras vidas, y llegamos con el recuerdo de lo que hicimos para evitar volver a hacerlo, y es así como superamos muchas pruebas que nos son puestas, y es así como vamos encontrando el discernimiento de lo que efectivamente es bueno, y tomamos la decisión de encauzar nuestros pasos hacia la luz. Entonces, ese es el propósito que tenemos muchas personas de recordar vívidamente cuáles fueron nuestras vidas, nuestros pasos cerrados en esos episodios, y tomamos ya la resolución voluntaria de enmendar esos crasos errores, ¿verdad? Algunos les llaman pecados, otros errores, en fin, sea como sea que se les llame, son condiciones que hemos trascendido por la memoria, el recuerdo de lo que hicimos mal y la voluntad de querer superarlo y trascender hacia la verdad. Y por supuesto, eso es la forma, ¿verdad?, más común de alcanzar poco a poco la iluminación. Entonces, bueno, vamos a la primera imagen, queridos amigos. La primera imagen es la que tenemos nosotros en la escenografía el día de hoy. Y fíjese usted, Paul Weisman dice que es la figura de un yugo. Él dice que es un yugo, es también hecho a partir de las piedras llamadas de lluvia. Le quiero comentar, querido amigo, que las piedras son las moradas, pues por antonomasia de los ancestros. Si regresamos al estudio, queridos compañeros, les quiero comentar que en transmisiones pasadas habíamos hablado también de las propiedades de las piedras. Santa Hildegarda de Bingen, mis queridos amigos, decía que las piedras tienen propiedades inalterables y, muy típicas o características, que son la humedad. Aunque estén secas por fuera, las piedras tienen esa propiedad, la del poder de dar calor, de sostener el calor, y por supuesto la dureza. Entonces, ustedes saben que las esculturas antiguas, las esculturas ancestrales, todas fueron hechas de basalto o de piedras volcánicas, también de jade o de piedra verde. Esas esculturas tienen la propiedad de constituir cuerpos y, como les había comentado, eran vivificadas por rituales de magia y religión, y a eso se debía que les fueran adjudicadas algunas propiedades, como por ejemplo el de cobrar vida, el de oír, el de poder aconsejar. Yo le he referido también innumerables pasajes del Códice Florentino en donde los antiguos mexicas decían que, siendo adoradas algunas esculturas en los pequeños teocalis o en los cus, de pronto veían las personas que de ahí salían entidades vivientes o aparentemente entidades vivientes. Por ejemplo, del cu de la diosa Coatlicue se decía que sin haber entrado nadie a ese templo, salía una mujer tocada con unos cornicuelos, vestida de blanco, con una indumentaria palaciega hecha de algodón, y que le gustaba además caminar hacia los mercados o hacia los tianguis y mezclarse especialmente con algunas mujeres que encontraba en su camino.
Es una, ¿qué le puedo decir? Pues algo muy común que se dice sobre las antiguas esculturas que eran adoradas, tanto en la cultura mexica como en otras antiguas culturas, no solo mesoamericanas, sino del mundo entero. Se dice que, por ejemplo, en Grecia, los hombres, nosotros, el género humano, provenimos de las piedras sembradas por Deucalión, el gigante, después del gran diluvio universal. Se dice también que, bueno, entre los antiguos irlandeses, después de un ritual fúnebre, se colocaba una piedra después del camino andado por los familiares que marchaban acongojados hacia el hogar. Bueno, entre ese camino recorrido y el del cementerio se colocaba una piedra para detener momentáneamente al alma de esa persona que habían depositado en un túmulo. Ahora, le quiero decir también que en la isla de Pascua, querido amigo, si usted recuerda esas maravillosas esculturas, las cabezas colosales y también algunos cuerpos de esas esculturas, las cabezas de la isla de Pascua, bueno, fueron bautizadas muchas de ellas de acuerdo al olor especial que emanaban. Por ejemplo, algunas de ellas fueron nombradas el jefe por un olor muy típico que despedía la piedra, y también se conoce otra escultura colosal quien fue llamada el hediondo por su típico olor humano, pues dicen los aldeanos que ciertamente repulsivo. Entonces, las piedras de muchos lugares no solo conservan un olor típicamente humano, sino que entre nuestros ancestros en todo el mundo fueron consideradas como receptáculos de espíritus y aún de almas. En algunas comunidades, recuerde usted, por ejemplo, entre los antiguos galos, colocaban menires después de haber sepultado a una persona. Y hay un lugar especialmente en donde hay cientos de menires y están orientados hacia el sol naciente. Yo considero que, bueno, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, eran moradas temporales de las almas, pero tenían un propósito muy especial. Además de anclar al alma de ese ancestro particular en ese espacio y tiempo, hacían posible que las almas volvieran a encarnar en el mismo lugar, y entonces se creaban comunidades de personas que empatizaban profundamente porque se conocían, queridos amigos, después de pues innumerables generaciones de haber encarnado en ese lugar. Amaban su comunidad y entre ellos existía una filiación muy profunda, no solamente de tipo sanguíneo, sino también anímico. Se evitaba con ello el hecho de las personas pues que fueran destructivas, el hecho de personas que desconocieran a sus ancestros, sus instituciones, su cultura, sus creencias, su religión. Entonces, bueno, eran comunidades que evolucionaban también debido a los fuertes lazos de hermandad espiritual, desde el aspecto espiritual, que existían entre las personas que habían nacido en un espacio y tiempo común. Ve usted, ese propósito tenían los menires. Recientemente se publicó en internet una noticia, se descubrió también en Oriente un lugar que, bueno, está aparentemente minado, es un campo minado porque se distribuyeron muchas bombas durante la Segunda Guerra Mundial, pero en esa zona, también intransitable por ese hecho, descubrieron unas especies de vasijas hechas de arcilla, de excremento animal, de un cierto tipo de arena, de miel y de cuero animal. Las vasijas, bueno, muchas de ellas albergaban líquidos en el interior, puesto que por la precipitación pluvial se depositaban temporalmente en el interior de las vasijas. Mucha gente desconoce el propósito que tenían, pero por esta analogía sorprendente que tiene el simbolismo universal y por lo tanto los propósitos rituales comunes de muchos pueblos de nuestro mundo,
yo le puedo garantizar que tenían el propósito también de albergar a un alma y de darle de beber, ¿ve usted? Como justamente tiene la escultura que estamos viendo, maravillosa, hermosísima obra de arte en la escenografía del programa de hoy. Vamos a la escultura, por favor. Muchas gracias. Fíjense, queridos amigos, que esta escultura, de acuerdo a Paul Weissman, está diseñada también en forma de yugo, pero vean ustedes que está socavada. Es decir, tiene un hueco, un espacio hueco que tenía la finalidad de albergar agua naturalmente, y especialmente el agua de lluvia. ¿Por qué el agua de lluvia? Puesto que justo el agua de lluvia en la escultura seguramente permaneció un tiempo, no siempre, porque parece ser una ofrenda funeraria, pero seguramente estuvo expuesta a los elementos. Usted sabe que la influencia de la lluvia tiene la propiedad de propiciar el agua y de, volverla una bebida ritual y una bebida que se daba a ciertas personas, sobre todo a las mujeres núbiles y recién casadas, para propiciar la fertilidad de las mismas. El agua de lluvia, yo ya le he dicho, en muchas comunidades mesoamericanas, el rocío lunar, ¿verdad?, recogido al alba, era muy preciado porque era parte del ritual para propiciar la fertilidad de la tierra. Entonces, le he comentado también que en algunos pueblos el beber ese rocío tornaba fecundos a muchos animales, entre ellos las liebres, por ejemplo. Entonces, usted sabe, querido amigo, que el agua expuesta a los elementos, particularmente a la influencia solar o lunar, adquiere propiedades diferentes. En los estudios muy recientes de Masaru Emoto, demuestra que cuando el agua está expuesta a pensamientos y sentimientos de gratitud, de amor, de paz, adquiere también una estructura muy especial incluso, ¿verdad?, emite cierto tipo de radiación. Se forman en el agua, además, cristales microscópicos con figuras generalmente hexagonales. Yo le recomiendo que busque los estudios de Masaru Emoto sobre su libro publicado llamado Los mensajes secretos del agua. Esto es un hecho científico, está demostrado. Entonces, vea usted que el agua sometida a la influencia solar o lunar es un agua que propicia la salud, la fertilidad e incluso la prosperidad de las comunidades. Ve usted aquí, si esta escultura formó parte de una ofrenda fúnebre. ¿Por qué deduzco ello? Pues por la escultura típica, el tecolote. Usted conoce el adagio maya de que cuando el tecolote o el búho cantan, el indio muere, así se decía, ¿verdad? Y se sigue diciendo. El búho, querido amigo, es un animal, pues sí, agorero, porque se considera en muchas culturas mensajero de la muerte. Por ejemplo, en Grecia era un agorero, un mensajero de la parca Atropos, y justo, ella tenía la función de cortar el hilo de la vida o del destino de los seres humanos. Cuando el hilo quedaba cortado, pues fallecía la persona. Aquí entre los mesoamericanos también se conoce que es un animal que suele aparecerse o manifestarse especialmente en el solsticio de verano, durante esta época tan característica de lluvia. Recuerde también que muchas personas fallecen precisamente en esta época. Dicen que es muy pesada ciertamente para algunas personas, sobre todo las de edad avanzada o las que se encuentran padeciendo alguna enfermedad crónica o degenerativa. Muchas personas de ese tipo fallecen durante esta época por esa razón. Entre los mesoamericanos también era la época propicia para
la manifestación de estas aves tecolotes o búhos, y también se sabía que pese a ser agoreros de la muerte, había también algunos rituales para alejarlos. En el Códice Florentino se dice que cuando los antiguos mexicanos escuchaban un búho rascar sobre el techo de sus casas o ulular, pues inmediatamente salían y lo insultaban y le lanzaban bastantes vituperios para que el ave se espantase, huyese, y también con ello alejaban la sombra de la muerte de sus casas. Entonces, pues era la forma de protegerse de este tipo de agoreros. También se dice que los nahuales búho, que son los seres humanos que pueden metamorfosearse en esta ave particular, pues son francamente malos nahuales, ve usted, igual que los que se transforman en cojolite, guajolote o ave nocturna. En general, son nahuales que pues devoran seres humanos, que devoran el alma de los niños cuando están dormidos especialmente, y entonces, bueno, eso es un hecho, se conoce. Ahora, de acuerdo al simbolismo, nosotros, ¿qué podemos deducir de esta maravillosa escultura? Primero, vea usted, en la parte superior vemos ese hueco que, como le comento, tuvo en un principio la finalidad de albergar agua que seguramente fue expuesta a los elementos y después enterrada con el difunto, puesto que, de acuerdo a la concepción, es toda una ofrenda fúnebre, naturalmente es evidente. Entonces, esa agua tuvo la finalidad, querido amigo, de darle de beber. ¿Ve usted? Ahorita le explicaré a qué se debe esa creencia o concepción. Vea usted como tanto en el hueco como en los huecos que conforman los ojos hermosísimos de esta escultura, se va dibujando la luna. Conforme el día va avanzando y la estación del año se hace propicia, se va dibujando desde pues el más tenue cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante y finalmente la luna nueva, que por 3 días justamente permanece ausente del cielo. Ve usted, vea, incluso en la fotografía se dibuja un cuarto creciente en las pupilas o en los ojos del búho. Una parte entonces se forma por la luz y la oscuridad. Se dice entonces que el búho es aquella criatura misteriosa que conecta a la vida y a la muerte y en cuyo ser subsiste la escala de unión entre ambos polos, aparentemente irreconciliables, pero que juntos, armonizados a través del equilibrio, conforman la escala de una sola existencia. Nosotros vivimos y morimos, es parte de nuestra naturaleza ambigua, ambivalente, y sin embargo existimos en ambas etapas y después de cada una. Vea usted, se dibuja prodigiosamente, vea qué efecto tan sorprendente puede producirse y lograrse. No cabe duda que el escultor fue un chamán conocedor de todos estos rituales de la vida y del paso de esta a la muerte y también viceversa. Entonces, aquí vemos a la luna aparecer en ambos ojos, es pues el ave que conoce los caminos, vuela a través de esos caminos de ultratumba del inframundo, puede ir y puede también regresar a través de ellos. Entonces, vea usted, los ojos tienen ese resplandor lunar, es el resplandor de la luna llena, puesto que es por la influencia de la luna llena como ocurre la manifestación maravillosa de muchos fenómenos. Se dice que nuestra mente está influenciada y que alcanza en muchas personas su máximo grado de creatividad, o incluso, queridos amigos, que es por la influencia de esta luna que muchos nahuales o transformistas pueden adquirir la forma o condición temporal de un animal, pudiendo regresar después a su aspecto humano. Se dice también, y esto es un hecho comprobado, que a través
de la influencia de la luna llena, muchas pues mentes, muchos psicópatas se manifiestan, hay unos crímenes llamados Manglauser y son justamente los que se pues cometen por influencia de la luna llena. Muchos homicidios son perpetrados durante esa etapa especial de la luna y después los homicidas que son generalmente pues lo cometen imprudencialmente, involuntariamente, pues desconocen esos hechos y se sorprenden a sí mismos, ¿verdad? Pues les comento, queridos amigos, los nacimientos, crecimientos, la fertilidad de las criaturas, la reproducción de las mismas, también el periodo de decadencia y de muerte de los seres que tiende a cerrar los ciclos naturales ocurre a través de los ciclos llamados hebdomadarios, el ciclo de la luna y vean ustedes, marca el nacimiento y también la muerte. El nacimiento y la muerte son, como les digo, los polos opuestos, ¿verdad? También definen ciclos biológicos y ciclos vitales de las criaturas limitadas, de nosotros que pertenecemos a estos dos planos de manifestación existencial. Y es muy importante decir que esos ciclos están regulados por los astros, no solamente por los ciclos de nuestra gran madre tierra, sino también por el ciclo del sol, los ciclos de la luna. Pero quiero decirles, queridos amigos, que a través de esta representación muy natural que se lleva a cabo de una manera espontánea en este símbolo, es decir, la representación del cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva, pues se nos ilustra maravillosa, magistralmente la enseñanza sobre la resurrección, sobre el hecho de que la luna es la primer nacida y también la primera muerta, pero resucita, vuelve una vez más, regresa a la vida. Entonces, así como la luna, nosotros que estamos regidos por sus ciclos, también nacemos, morimos, volvemos a renacer, por supuesto, y en algún momento, estando vivos, adquirimos conciencia de que eso es solamente un mero trámite, un tránsito entre varias etapas de la existencia, y entonces nos hacemos capaces de resucitar por voluntad propia y aún en vida. Entonces, este símbolo es el símbolo por antonomasia de la resurrección. ¿Ven ustedes? Y vean también cómo se forma la nariz del ave. Es una gota de agua. La mitad permanece en obscuridad y la mitad permanece iluminada. Entonces, la luz y la obscuridad, que son polos también de una escala, se unen a través del equilibrio en el centro. Y consecuentemente nos dice, el búho es el señor del aliento que da la vida y cuya respiración puede también entregarnos la muerte. Entonces, los antiguos mesoamericanos decían que cuando el tecolote cantaba, el indio moría, porque el canto del tecolote, pues claro, también manifiesta un hálito de la muerte. Y a través de ese hálito va llamando a las personas, las prepara, ¿verdad? Y una vez que las llama, entonces parece devorarlas a través del pico. Si nosotros vemos la forma que tiene el pico, pues es justo evoca las líneas onduladas del agua, pero el pico es un animal rapaz, devora entonces el alma de los seres que han experimentado la muerte. ¿Ve usted? Tiene justamente 9 líneas paralelas de tipo vertical en toda la extensión de ese pico, y el 9 es un número universalmente asociado al simbolismo del periodo de la terminación, de la búsqueda, de la esterilidad, de la
soledad, del anhelo que se tiene de encontrar la luz. Entonces las sorbe a través del pico, las devora. ¿Qué devora? Pues esas formas acuosas. Usted sabe que el cuerpo anímico de los seres es un cuerpo muy similar, o es un cuerpo como el de los fantasmas. Es una especie de niebla muy sutil. Esas formas son devoradas, de acuerdo a esta concepción, por el pico del ave, y entonces, después de devorarlas, parece purificarlas. ¿Ve usted? Debajo del pico, querido amigo, hay una hilera de plumas típicas o de contorno, así se llaman estas plumas de la cabeza de los búhos. Y son 4 plumas, y más abajo hay otras 4 plumas. En ambos lados se repite, es una escultura simétrica porque está justo enseñando sobre el principio de polos opuestos, el principio de mentalismo, de ritmo, y justo, ¿verdad?, a través de la simetría se pueden representar. Las aves están asociadas también al espíritu. A ambos lados de la cabeza, querido amigo, hay 7 plumas típicas o de contorno. El 7 es el número simbólico por antonomasia del espíritu, es decir, el número universal del espíritu. Recuerde usted también, el Apocalipsis fue escrito en claves de 7, en el simbolismo mesoamericano, también la espiritualidad se representa a través de 7 elementos muy típicos. En la cultura china, entre los egipcios, el 7 está vinculado al espíritu universal. Entre los judeocristianos sucede lo mismo. En esta cabeza la concepción es muy similar, únicamente que está hablando de la manifestación del espíritu concentrado en el no ser, del espíritu de la muerte. ¿Ve usted? Entonces aquí está asociado el 7 al 9, quiere decir, es una criatura que pone fin a una etapa existencial de los seres humanos, que devora también a ese tipo de fantasmas o de manifestaciones, pues que tienen lugar después de la muerte de muchos seres humanos. Y también contribuye con eso pues a terminar los ciclos, a purificar, a limpiar el ambiente de esas manifestaciones o presencias indeseables. Incluso también en Siberia la cabeza de los búhos se coloca, ve usted, en las casas, en algunas casas, porque se entiende que protege de las malas presencias o de los malos espíritus. Aquí entendemos también, a través del simbolismo totonaca en Mesoamérica, que concebían la misma verdad, el ave devoradora de esa especie de cuerpos anímicos o de fantasmas, pues cuya manifestación es indeseable y desfavorable además para la vida. Entonces sí facilita el tránsito de la vida a la muerte, ese tránsito que a veces es temido por muchos seres vivos, muchos seres humanos. Es un tránsito que implica dolor, ¿verdad? Y por eso es también temido. Sin embargo, el ave, según el simbolismo, según la concepción del chamán, la verdad descubierta por esa mentalidad prodigiosa de ese maestro totonaca que realizó esta escultura, nos dice, el ave facilita el tránsito de la vida a la muerte y también devora esos cuerpos indeseables. Ve usted, así como existen los buitres, por ejemplo, en el Tíbet existen los enterramientos celestes. Como el suelo es permafrost o está permanentemente congelado, es pues naturalmente muy difícil de abrir, y además los restos humanos no podrían podrirse en el subsuelo, ve usted, por las temperaturas que existen en ese hábitat. Sin embargo, ¿verdad?, pues los habitantes del Tíbet, de esa región tan alta del mundo, dicen algunos la más alta del mundo, pues proceden a descuartizar los cadáveres y después los conducen a un lugar inhóspito, abandonan ahí los restos mortales y los buitres llegan y consumen esos
esos restos. Entonces a eso se debe que los enterramientos se llamen celestes. Cuando un buitre omite devorar partes del cuerpo de cierta persona, se dice que era impura. ¿Ve usted? Entonces las personas comunes pues son devoradas generalmente por los buitres, y así como el cuerpo físico es devorado por ciertas aves en algunas regiones del mundo, pues también los tecolotes devoran ese cuerpo, esa alma, querido amigo, el alma de los seres que han experimentado la muerte, de los muertos que suelen regresar a sus antiguas viviendas, las almas que, bueno, también llamadas vulgarmente los espíritus chocarreros. Ve usted, esas almas de personas que gozan todavía regresando y asustando a algunas personas. Bueno, esas son devoradas especialmente por las aves de acuerdo al simbolismo que tiene esta escultura prodigiosa. Esa es una idea que yo no he leído en ningún libro y probablemente usted no la pueda leer. Es una idea que a mí se me ha ocurrido después de interpretar el simbolismo de esta maravillosa pieza. Entonces le comento, de acuerdo a las plumas, que son un elemento muy típico del espíritu, ¿verdad? Tenemos a 7, el número universal del espíritu creador, del espíritu manifestado a través de la creación. Tenemos a 4, el número asociado a las criaturas limitadas, que estamos definidas por los 4 puntos cardinales de la Tierra, en donde nos ubiquemos, en el lugar y en el tiempo que nosotros nos ubiquemos, siempre estaremos definidos por esos 4 puntos cardinales. ¿Ve usted? Entonces es 4 el número simbólico de las criaturas limitadas. Nosotros, criaturas limitadas, estamos obligados a trascender y a sublimarnos de esa condición al alcanzar la comprensión de una ley que está representada entre los hinduistas por el 8. De hecho, la rueda de la ley es justamente, tiene cuatro, queridos amigos, cuatro ejes y en forma de cruz, y la cruz del plano paralelo, que es la cruz de San Andrés del plano anímico, pues también evoca otros 4 ejes simultáneos. Entonces 8 es la ley que, de acuerdo a los hinduistas, ¿verdad?, esa ley del karma y del dharma, tenemos que superar, tenemos que trascender para alcanzar la iluminación y la verdad sobre la resurrección. Y entonces solo así escaparemos de las leyes que nos limitan y de las leyes en las que estamos inmersos, de las que debemos aprender y a las que tenemos que superar a través de la mente. Esas leyes a través de las que se nos imponen límites como la vejez, el sufrimiento, la muerte, el dolor. Bueno, todos esos límites tenemos que superarlos a través de la comprensión de la verdad. Aquí vemos esa enseñanza prodigiosa a través de este búho, de esta criatura maravillosa, y nos va señalando los principios que, bueno, todos son conocidos de todos. Si usted ha leído el Kybalión, pues escrito por 3 iniciados, supuestamente en las enseñanzas de Hermes Trismegisto, pues ahí los ve usted, los 7 principios: el mentalismo, la causa y efecto, la vibración, la generación, la polaridad, el ritmo. Pues todos esos principios están aquí expresados magistralmente. Como le comento, querido amigo, pues la escultura tiene también la forma de cierta media luna, y eso evoca el símbolo de la resurrección. Entonces fue colocada esa piedra como ofrenda fúnebre porque, era un símbolo y una verdad que se esperaba de ese ancestro que fue depositado junto a esta pieza maravillosa, un ancestro seguramente muy destacado, porque los antiguos no colocaban ese tipo de ofrendas en cualquier tipo de muertos, sino que lo hacían, ¿verdad?, especialmente
con personas que merecían ese honor. Entonces esperaba que resucitara. Ahora, le dije hace un momento que le iba a explicar por qué el agua, que seguramente fue expuesta a los rayos del sol y de la luna, fue considerada como agua de la resurrección para la persona que fue enterrada con esta pieza, esa pieza votiva. Fíjese, querido amigo, que como le he expresado, muchos fantasmas, tanto en nuestras antiguas culturas mesoamericanas como entre las concepciones judeocristianas y algunas otras más, regresan a este mundo pidiendo agua o diciendo experimentar sed. Algunas otras se manifiestan o aparecen en las inmediaciones de depósitos naturales como los esteros, las lagunas, los lagos, los ríos, etcétera. Y más aún entre los depósitos de agua estancada, siempre y cuando sean naturales, ve usted. Entonces, bueno, eso se debe justamente a que, bueno, el cuerpo anímico está hecho de esa agua del otro plano, un agua brumosa, neblinosa. Y muchas veces cuando he experimentado la presencia de un fantasma o de un ser que ya experimentó la muerte, me parece que es una especie de niebla luminosa o incluso negruzca o grisácea. Yo interpreto que entre más brillante sea el fantasma, cuando tuvo vida fue benévolo. Benévolo, ayudó a los demás, una persona esforzada. Y viceversa, cuando esas presencias semejan ser hoyos negros, entonces carecen por completo casi de esa materia que forma el cuerpo anímico y son presencias demoníacas. Hay que alejarse de todas ellas, obviamente. Y cuando el fantasma no fue ni bueno ni malo, sino un ser común, suelen ser grises o suelen ser blanquecinos, muchas veces se ven como sábanas flotando, ¿ve usted? Los días de muerto, sobre todo en las fechas próximas o en horas antes, ¿verdad? Yo suelo ver que aparecen de especies de puertas dimensionales redondas que se abren en esos en el espacio-tiempo y parecen conectar expresamente a un mundo de niebla, de neblina, un mundo brumoso. Y de ese mundo brumoso en el que se abre, entre el que se abre, con también esa puerta dimensional, emergen gran cantidad de esas especies como de sábanas blancas, neblinosas, ¿ven? Entonces son los cuerpos que están hechos de esa materia sutil y anímica, el cuerpo de los fantasmas, naturalmente. Entonces, vea usted, cuando los fantasmas o cuando las almas de quienes han experimentado la muerte no fueron especialmente buenos, cuando no dieron el amor que debieron o sienten que no lo recibieron, pues en ese momento, queridos amigos, sienten sed. Incluso si nos vamos al Nuevo Testamento, entre los cristianos, hay justamente una referencia a que el rico, ¿verdad?, que está en el infierno, ve llegar a Lázaro y le pide a Dios que le permita recibir aunque sea una gota de agua porque siente una sed extrema. Entonces es una propiedad muy característica, ve usted, esas presencias pues satánicas que parecen ser hoyos negros, que ni siquiera tienen un poquito de neblina grisácea, sienten una sed terrible. Y los fantasmas también, los que están atrapados en un plano intermedio entre este mundo y otra existencia, también dicen tener sed. Son seres que generalmente murieron solos, que no experimentaron el amor de sus seres queridos y ellos sintieron que pudieron dar más, sintieron que obraron tal vez mal o injustamente con algunas personas y esos remordimientos en su conciencia se traducen a una falta de amor, la falta de amor que ellos tuvieron que dar, a la que se sintieron llamados a dar y que ellos se negaron a dar ese amor. Bueno,
bueno, pues esos seres experimentan sed. Y por eso ese es el propósito que tienen muchas ofrendas votivas y muchas ofrendas que semejan ser vasijas. Ve usted, están decorados con diseños fúnebres, mortuorios, pero también estuvieron llenos en determinado momento del agua que fue sometida a los rayos solares y especialmente lunares, y se enterraron además con el cadáver. ¿Ve usted? Entonces se enterraron en la tumba. Esta escultura maravillosa pues tiene ese hueco en la parte superior. Y con eso, bueno, pues decimos, es una ofrenda votiva, es la ofrenda que estuvo destinada a un muerto, a un ancestro de la comunidad, muy recordado, muy querido, además por el tipo de ofrenda que fue enterrada con él. No cualquier muerto tuvo o debió tener el privilegio de ser enterrado con la escultura prodigiosa de un chamán. Debió ser una persona excepcional, de méritos excepcionales en vida. Entonces tenemos que es una ofrenda mortuoria, es decir, una pieza votiva de un ancestro excepcional, que además es un símbolo de la resurrección, un símbolo que tiene muchos atributos lunares por la forma, que además está asociada al búho, un animal que facilita el tránsito de la vida a la muerte, pero también permite la apertura de la puerta dimensional de la muerte a la vida. Ve usted, a través de ese hueco que tiene en la parte superior. El búho entonces devora las formas disformes de los fantasmas que no tienen un quehacer típico en este mundo, pero también después de devorar a esos fantasmas y esas esencias, las depura y las entrega, vea usted, a un estado de formas indiferenciadas, de una forma que debió también emanar del hueco prodigioso que alberga en la mente del ave hacia la cabeza de la misma. Entonces, así como devoró a esa alma, la dejó escapar y la dejó escapar purificada, dándole la posibilidad de poder retornar al mundo. Entonces, tenemos esa manifestación prodigiosa, es una ofrenda votiva que no únicamente pues es un símbolo de la resurrección, sino también de la inmortalidad. Eso quiere decir que el ser que fue enterrado con esta pieza es un alma inmortal que seguramente después de algunas encarnaciones habrá alcanzado también en un momento la conciencia de ser inmortal en vida, en vida. Entonces, pues tenemos esa concepción, ilustra, ¿verdad?, el principio femenino. Vea usted la oscuridad, véalo en los ojos prodigiosos, misteriosos, profundos del ave y también en la mente del ave. Parte está iluminada, parte permanece en la oscuridad. Es la oscuridad del inframundo, querido amigo, de la que hay también caminos para retornar a la vida. Ve, y sobre todo son caminos que recorren los caminantes avesados, los chamanes, los sabios, que viajan comúnmente, continuamente hacia el inframundo y también hacia el paraíso. Ellos conocen muy bien los caminos entre los planos y dimensiones existenciales. Se comunican con los maravillosos maestros de la luz, con los forjadores de nuestro mundo, los seres prodigiosos, creadores y manifestadores mentales que se manifiestan en el paraíso, pero también a través del inframundo. Entonces, acuérdese, todo forma una sola escala, la escala del ser. Entonces, arriba y abajo son lo mismo, recuerde usted, como es arriba es abajo, y como dice en la Biblia, Cristo, nuestro amado Maestro, lo dijo: lo que desates en este mundo, desatarás en aquel, lo que ates aquí, atarás en aquel. Entonces, arriba y abajo son uno mismo. Vea, este es el simbolismo que desentrañado de esta escultura maravillosa. Volvemos al estudio y
Quisiera también decirles, queridos amigos, que los invito a ver una breve pausa y continuamos con otra escultura totonaca, una escultura prodigiosa, una ofrenda votiva, más después de estos comerciales en Secretos Milenarios con Abril de Montserrat. Me comentan, queridos amigos, que estamos ya en tiempo de terminar el programa. Entonces, nos vamos definitivamente ya a la despedida. Quiero invitarlos, ante todo, a ver mis blogs, Abril de Montserrat. Soy la única escritora latinoamericana sobre simbolismo universal, ancestral, el simbolismo de los crop circles o agroglifos. Véalo en mis libros, véalo usted en mis programas, conózcalo usted también en mis blogs. Lo invito también a ver mi canal en YouTube, Abril de Montserrat. Lo invito a ver mis programas en el canal del señor Maussan, tercermilenio.tv. Le invito también a ver toda la programación del señor Maussan, muy interesante, un número de programas que se ha colocado como líder entre sus pares aquí en Latinoamérica y aún en el mundo. Tenemos también, queridos amigos, la invitación para que usted acuda a mis conferencias. Los doy estos cursos en algunos lugares, en algunos espacios públicos, asistencia gratuita, por supuesto. Y mando saludos a mi amiga Rebeca, a su familia y a todos mis queridos amigos, a Tere y a todos de La Colorada en Puebla. Mando saludos a Luis Mario González, mando saludos a mi madre, mando saludos a mis queridos sobrinos, a Joseph y a Christopher Santander Morales. Mando saludos también a mis queridos amigos en Las Tuxtlas, Veracruz, especialmente a Ricardo Turrent. Por supuesto, a mi amigo Efraín Corro. Efra, te deseamos que te recuperes, que recobres poco a poco tu salud. Eres una gran persona, un músico maravilloso, un artista sin par. A Sarita, su esposa querida, a sus bellos hijos. A todos mis enfermitos les mando un saludo especial y recuerde un llamamiento también para que hoy y siempre usted sea feliz.